Esto es Combustible para la Vida con el Dr. Giacomo Cassese. Saludos para todos, bienvenidos a nuestro programa Combustible para la Vida. Es un programa que hacemos desde Miami, por primera vez estamos en la televisión. Hoy me gustaría hablarles de George Whitefield, uno de los predicadores más sorprendentes en toda la historia de la iglesia. De hecho, se presume que George Whitefield fue el mejor predicador de Inglaterra, lo cual es mucho decir porque Inglaterra siempre dio grandes predicadores de una complexión espiritual muy elevada, cual es el caso de John Wesley, de Carlos Spurgeon y del propio G. Campbell Morgan, por mencionar algunos, ¿no? Pero lo interesante de Whitefield es que fue un predicador que destacó en ser un predicador en áreas abiertas, al aire libre. De hecho, fue Whitefield quien introdujo a Wesley en lo que era la predicación al aire libre, en la ciudad de Bristol, una ciudad industrial, y ellos se situaban en un lugar estratégico y esperaban, ¿verdad?, el cambio de turno en esas industrias, en esas factorías. Y cuando salía la gente y entraban los nuevos obreros, en ese momento tenían una posibilidad de predicarle a miles de personas al mismo tiempo. Y entonces, en ese momento levantaban la voz, comenzaban a predicar el evangelio delante de miles de personas. Y fue así como muchos obreros, muchos empleados de estas industrias llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Y fue de verdad sorprendente la cantidad de conversiones que hubo en Inglaterra durante aquellos tiempos. Whitefield debió haber predicado unos 18,000 sermones aproximadamente. Estuvo 7 veces en los Estados Unidos, estuvo 12 veces en Escocia, unas tantas otras en Irlanda, en Holanda, en Bermuda. Era un trotamundo incansable, un hombre de verdad apasionado por predicar el evangelio. Entre el 1738 y el 1740, en los Estados Unidos, junto con Jonathan Edwards, de la mano llevaron juntos lo que se llama en la historia de la iglesia el primer gran avivamiento. Eso tomó lugar aquí y fue estremecedor la cantidad de personas que llegaron a conocer al Señor. Y además eso estuvo acompañado con grandes portentos, con grandes manifestaciones del Espíritu Santo. Pero algo que también hay que decir es que este hombre de tanto denuedo, arrojo, incansable, infatigable, murió muy temprano. George Whitefield murió a los 56 años en un pequeño pueblo de Massachusetts. Se llama Newburyport. Allí, en la iglesia más antigua de esa ciudad, debajo inmediatamente del púlpito principal de la iglesia, allí está enterrado, ahí yace el cuerpo de George Whitefield. Curiosamente murió extenuado, cansado, supremamente agotado. No nos sorprende, ¿verdad? Porque fue una persona que trabajó intensamente en la predicación. Algo tenemos que reflexionar acerca de este hombre. Y yo quisiera solamente mencionar por ahora 2 cosas que me resultan curiosas e importantes de mencionar. La primera es que la razón por la cual Whitefield llegó a ese punto tal vez es porque se creyó imprescindible. Y eso es algo que nosotros como gente de Dios tenemos que aprender a reposicionarlo, tenemos que entenderlo de una manera diferente, tenemos que releerlo de nuevo. Nosotros no somos el Mesías, nosotros no somos el Espíritu Santo y por lo tanto nosotros no somos indispensables. El único indispensable es Dios, el único indispensable es la persona del Espíritu Santo, pero nosotros los seres humanos tenemos que entender nuestras limitaciones. Y tal vez el gran problema de este gran predicador fue que creyó que solamente él
era la persona que Dios utilizaba para hacer grandes movimientos y grandes conversiones. Eso es un primer error que no podemos repetir. Lo segundo es que tenemos que entender que precisamente porque somos seres humanos necesitamos descansar. Hasta Dios tomó el séptimo día para descansar. Hasta el Señor Jesucristo se quedó dormido dentro de la barca en medio de la tormenta. Es decir, todos necesitamos tomar un tiempo de receso. Necesitamos un tiempo para relajarnos, necesitamos un tiempo para recobrar fuerza vital, necesitamos un tiempo para reenfocarnos. Y cuando exigimos demasiado a nuestro cuerpo, realmente estamos acortando la productividad y estamos acortando también los años que vamos a estar sirviendo al Señor en el ministerio que Él nos ha asignado. Por lo tanto, estas dos cosas necesitamos repensarlas y necesitamos ponerlas en contexto. Dios quiere utilizarte, pero necesita utilizarte de la manera como es necesaria, como es debida. El 29 de septiembre del 1770, George Wesley murió y ese día había predicado, ese día se había levantado a predicar. Cuando le exigimos demasiado a nuestro cuerpo, las cosas no van a ir bien. Dios quiere que nosotros comencemos por tomarnos en serio lo más importante que Él nos ha dado. Y lo más importante que Dios nos ha dado no es el ministerio, es nuestra propia vida. Esa es lo primero que tenemos que cuidar. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto, si queremos ser buenos administradores de lo que Dios nos pide hacer allá afuera, tenemos que comenzar por ser buenos administradores de su templo, que somos nosotros. Que el Señor les bendiga. Escríbanos a hayesperanza@aol.com.